El doctor Acosta obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Salud y su doctorado en Medicina en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, graduándose con honores magna cum laude. Luego obtuvo su doctorado en Fisiología y Farmacología en la Universidad de Florida y completó el internado y residencia en Medicina Interna en la Universidad de Florida Shands, UF Hospital. Continuó su formación en la Escuela de Educación Médica de Posgrado de Mayo Clinic, donde completó su especialidad en gastroenterología y hepatología. El doctor Acosta se especializa en medicina de precisión para obesidad. Es investigador principal y coinvestigador en la investigación financiada por el Instituto Nacional de Salud. En colaboración con su mentor, el doctor Michael Camilleri, está utilizando técnicas de vanguardia para desarrollar un enfoque para el manejo personalizado de la obesidad, basado en la combinación de fisiología, genética y marcadores metabólicos. El doctor Acosta cuenta con múltiples reconocimientos y honores, destacando el Premio de Investigación J. Arnold Bargain, el Premio de Desarrollo Profesional Rupe y el Premio de Desarrollo Profesional Gerstner, todos conferidos en Mayo Clinic, así como el Premio al Desarrollo Profesional ANS, conferido por la Sociedad Americana de Neurogastroenterología y Motilidad. Actualmente, el doctor Acosta es profesor asistente y médico tratante de la División de Gastroenterología y Hepatología del Departamento de Medicina Interna en la Mayo Clinic, en Rochester, Minnesota. Damos inicio a su conferencia Medicina de Precisión para la Obesidad. Adelante. Hola, es un gusto poder acompañarles today en FonSalud y hablarles de la medicina de precisión de obesidad. Mi nombre es Andrés Acosta, soy gastroenterólogo, hepatólogo, certificado en obesidad de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y director del programa de medicina personalizada de precisión de salud en obesidad. Es un gusto poder acompañarles el día de hoy y presentarles el trabajo que hemos haciendo en la última década sobre la medicina de precisión en obesidad. Antes de empezar, creo que es importante mencionar que tengo algunos conflictos de interés, ya sea por empresas que han sido empezadas por la Clínica Mayo, hago consultorías para farmacéuticas, igual que otras empresas, y recibo financiamiento para los estudios que voy a mencionar hoy de distintas fuentes, tanto como el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, al igual que empresas farmacéuticas y de dispositivos endoscópicos que están relacionados con el trabajo que voy a mencionar hoy. Como ustedes saben, la obesidad es la enfermedad más prevalente del mundo. En los Estados Unidos existe 40% de adultos que tienen obesidad. Hay más de 1.000 millones de personas con obesidad en el mundo. No existe otra enfermedad que sea tan prevalente como esta. Importa, no porque nos vemos con unos poquitos libras de más o unos kilogramos de más o un poquito de peso de más. Importa porque la obesidad nos lleva a tener enfermedad coronaria, cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, pero lo más importante es que importa porque la obesidad nos lleva a morirnos de una forma prematura. Las personas con obesidad viven menos que las personas sin obesidad. Al mismo tiempo importa porque nuestros países están gastando una fortuna en tratar de manejar la obesidad. En los Estados Unidos gastamos 480 billones en gastos directos de la obesidad. Si añadimos los gastos indirectos de la obesidad, como por ejemplo manejar la diabetes o la enfermedad cardiovascular, gastamos 1.4 trillones. La mitad del presupuesto de salud de los Estados Unidos se gasta en enfermedades relacionadas con la obesidad.
que deberían ser prevenidas si tratamos la obesidad. Pero desgraciadamente, a pesar de tener en los Estados Unidos 6 medicinas aprobadas para tratar la obesidad, varios procedimientos endoscópicos que funcionan y hacen que la gente baje de peso, y cirugía bariátrica, no hemos logrado manejar este problema de la obesidad. Y está proyectado que para el año 2030 haya 50% de obesidad en adultos en los Estados Unidos y va a seguir creciendo esto a nivel mundial. Estamos fallando en el manejo de la obesidad. La pregunta es, ¿por qué? Si hay medicinas, hay dispositivos endoscópicos, hay cirugías, cada semana hay una nueva dieta que puede que funcione para muchos. ¿Por qué seguimos fallando en esto y por qué cada vez tenemos mayor obesidad en el mundo? Entonces hay muchas respuestas para esto. Pero cuando hablamos del tratamiento para la obesidad, la respuesta es muy simple. Hay una gran variabilidad al tratamiento de la obesidad. En inglés es muy fácil decirlo, one size fits all is not working. En la traducción, tal vez que podría decirlo mejor en español, es una misma medida no se ajusta a todas las tallas. La misma tratamiento no va a servir para todos. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, decirles que mis slides, muchas de las presentaciones van a ser son slides en español o en inglés. Intenté traducir lo que más pueda y obviamente muchas palabras las diré en inglés por falta de saber la definición exacta en español. Pero cuando hablamos de que una medida no sirve para todos en obesidad, es importante entender por qué. Y en este gráfico, que me lo pasó el profesor Lee Kaplan de la Universidad de Harvard, explica muy claramente esta heterogeneidad que tenemos al tratamiento de obesidad. Entonces aquí tenemos 4 tipos de tratamientos: una dieta baja en carbohidratos, una medicina llamada liraglutide, un dispositivo endoscópico que se llama el duodenal liner y la cirugía, el bypass gástrico. Y lo que podemos ver en estas curvas es que tenemos un porcentaje de pacientes que responden y un porcentaje de pacientes que no responden. Como ustedes pueden ver en el cuadro de la dieta en carbohidratos, tenemos pacientes que en realidad ganan de peso y hay pacientes que más bien no ganan de peso y pierden mucho peso con una dieta. Su peso es similar al peso que bajan los pacientes que tienen cirugía. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes que responden tan bien a una dieta baja en carbohidratos? Al mismo tiempo, ¿quiénes son estos pacientes que vemos aquí en este cuadro de que tuvieron cirugía, que no respondieron significativamente a la cirugía? Y al mismo tiempo podemos usar ejemplos similares para medicinas y procedimientos endoscópicos. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando damos tratamientos, vemos la respuesta del tratamiento, es ¿quiénes son los pacientes que respondieron a ese tratamiento y quiénes son los que no respondieron a ese tratamiento? Al mismo tiempo, cuando hablamos de la heterogeneidad de la obesidad en un nivel de punto de vista del balance energético, en este ejemplo demostramos lo heterogéneos que somos nosotros los seres humanos. Cada uno de nosotros es único. Y cuando hablamos de medicina personalizada, tenemos que entender que el individuo es único, por eso se llama individuo. Y cuando hablamos de problemas de la obesidad, y especialmente en el balance energético, somos todos distintos. Por ejemplo, cuando en estas pruebas que hacemos, medimos la sensación de llenura y vemos cuántas calorías una persona come en una comida hasta sentirse lleno. Hemos hecho estos pacientes con obesidad y vemos que el rango va de 444 calorías a 2.860 calorías que el paciente consume hasta sentirse lleno. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la saciedad después de la comida, ¿cuánto tiempo nos continuamos sintiendo llenos después de la comida? En 249 pacientes, si el rango va de 0 a 100, hemos visto pacientes que reportan de 0 a 100 su variabilidad. Una vez más, los pacientes son muy únicos. Cuando hablamos de componentes emocionales para comer y les hacemos un cuestionario, que las respuestas van de 0 a 14, igual hay un rango muy alto entre pacientes que va de 0 a 14. Y por último, cuando hablamos del gasto energético, existe un rango muy significativo cuando medimos cuántas calorías un individuo gasta y comparamos con cuánto debería gastar según ecuaciones que nos predicen cuánto deberíamos gastar, y este rango va de 65% a 125%. Entonces está muy claro que existe una heterogeneidad, una variabilidad al nivel del individuo, tanto en la respuesta a un tratamiento como en sus características únicas que tal vez le han llevado a la obesidad, y más estudios se necesitan para hacer esto. El mayor problema que tenemos es que esta heterogeneidad de la obesidad
no realmente se está mencionada en las clasificaciones actuales. Las clasificaciones actuales para hablar de obesidad están enfocadas con el riesgo cardiovascular. ¿A qué paciente le va a dar enfermedad cardiovascular? Y estas clasificaciones, como el índice de masa corporal, con o sin medición de la circunferencia abdominal, nos dice quién va a tener mayor mortalidad basado en su índice de masa corporal, basado en su severidad de la obesidad, pero no cómo debo tratar a este paciente. Al mismo tiempo, si hablamos del estatus metabólico o si un paciente tiene ya un riesgo de una insulinoresistencia y tiene un riesgo alto de llevarse a tener diabetes después de enfermedad coronaria, no me dice cómo debo tratar a alguien que no tiene ese riesgo, tiene lo que se llama en inglés el metabolically healthy obesity. Y si tengo un paciente que tiene metabolically healthy obesity, pero viene a verme porque tiene reflujo o porque tiene dolor de las rodillas y quiere bajar de peso, o simplemente porque quiere prevenir esa diabetes o esa enfermedad cardiovascular, no puedo yo decirle no te voy a dar un tratamiento porque tú todavía no tienes resistencia a la insulina. Como médico tengo la responsabilidad de ayudarle a ese paciente. Estas clasificaciones no me ayudan. Y por último, la última clasificación que habla de los estados de la obesidad y nos habla de 5 estados de obesidad de 0 a 4 a distintos niveles, mental, funcional y médico. Tampoco me dice cómo tratar a un paciente. Me dice cuáles son las complicaciones de la obesidad. Por ejemplo, si hablamos del punto de vista médico y hablamos de una complicación de obesidad como el hígado graso, estadio 0 no hay obesidad sin hígado graso. Estadio 1 tuviéramos obesidad con hígado graso. Estadio 2 habría una hepatitis por hígado graso o NASH. Estadio 3 habría cirrosis por el hígado graso. Y estadio 4 habría una cirrosis terminal por el hígado graso. Pero igual no me dice cómo tratar la obesidad. Entonces, esta pregunta la hicimos hace más de una década con mi colega y mentor, Dr. Michael Camilleri, cuando yo llegué a la Clínica Mayo. Dijimos, bueno, algo se debe hacer sobre esto. Tenemos que cambiar este paradigma. Entonces empezamos a pensar en medicina de precisión, y especialmente qué podemos hacer para medicina de precisión en obesidad. Entonces, la medicina tradicional que muchos de nosotros practicamos intenta agrupar síntomas y signos, les podemos llamar fenotipos, los llama una enfermedad. Luego, usualmente intentamos descubrir un tratamiento, ya sea una medicina o lo que sea. Pasamos por estudios muy complejos, muy caros, y desgraciadamente tenemos esta variabilidad en la respuesta. Entonces, la promesa de la medicina individualizada al nivel de la obesidad y otras enfermedades crónicas es que debemos tomar las enfermedades, romperlas en fenotipos, ya sea una estratificación de la enfermedad a niveles de fenotipos, y cada fenotipo debe tener su patofisiología, que es única, por lo que llamamos el deep phenotype, fenotipo más profundo. Debe haber una característica única que nos dice cuál es su patrón genético, metabolómico, proteómico, de microbiota, etcétera, el omics que llamamos. Y luego podríamos hacer tratamientos más específicos que son guiados por estos fenotipos, que son usualmente menos costosos, nos van a dar mejores respuestas. Entonces, si es que esta es la promesa de la medicina individualizada o de la medicina de precisión que estamos hablando ahora, ¿cuáles son los fenotipos de la obesidad? Y esto es una pregunta que entre los expertos la discutimos mucho, porque hay muchos fenotipos de obesidad. Entonces, ¿qué es un fenotipo? Un fenotipo es la interacción entre nuestros genes, nuestra genética, y nuestro entorno. Entonces, la genética que viene de mamá y papá nos dice o nos predispone a un fenotipo, pero nuestras decisiones basadas en nuestro ambiente, si hacemos o no ejercicio, lo que comemos, las medicinas que tomamos, si fumamos o no, si hemos tomado medicinas que han cambiado o hemos estado expuestos a ambientes que cambiaron nuestra microbiota y muchos factores externos de nuestras propias decisiones, así como de nuestro ambiente y de lo que comemos, interactúan con nuestros genes y nos dicen nuestro fenotipo. Yo puedo tener los genes perfectos y un ambiente totalmente erróneo. Puedo tener muy malos genes y un ambiente perfecto. Podría tener un fenotipo normal. Desgraciadamente no sabemos los fenotipos de obesidad. Entonces, por eso nos demarcamos la pregunta de saber cuáles son los fenotipos más importantes de la obesidad y decidimos entrar a analizar los fenotipos de obesidad según la patofisiología de la obesidad. Existen muchos fenotipos de obesidad. Por ejemplo,
Si hablamos a nivel de salud pública o de urbanismo, podríamos decir que un fenotipo de obesidad es que no haya veredas para caminar en nuestro barrio que vivimos. Entonces, si yo quiero ser más activo y caminar más, y en el barrio que vivo no hay veredas, capaz de ese puede ser un fenotipo de obesidad, la falta de acceso a veredas. Pero al mismo tiempo, si vivo en el campo, no tengo vereda, pero tengo el campo para salir a caminar y puedo caminar en el bosque, capaz no tener una vereda sea algo bueno. Pero como la discusión es tan amplia en obesidad, decidimos enfocarnos puramente en la patofisiología de la obesidad. Y esto también es un poquito controversial, pero esto es lo que decidimos hacer. Decir que la obesidad es una enfermedad del balance energético. El balance energético está guiado por dos partes que son fundamentales en esta ecuación. ¿Cuánto comemos y cuánto gastamos? La comida está controlada por unos sistemas de mecanismos homeostáticos y emocionales o hedónicos. Homeostáticos son nuestro hambre o apetito, en inglés hunger, nuestra saciedad que nos dice cuántas calorías comer y luego parar de comer, nuestra sensación de llenura que dura a través del tiempo y nos dice cuánto tiempo me siento lleno y después cuándo me empieza a volver el hambre. Y por último, nuestras comidas por comportamientos emocionales o la comida emocional. Y esto, al otro lado está el gasto calórico. El gasto calórico está basado por nuestros gasto calórico basal que se mide por caloría indirecta, nuestra actividad física y nuestro ejercicio. Cuando perdemos este balance energético, ya que la ingesta es mayor que lo que gastamos, empezamos a guardar calorías en forma de tejido adiposo, de grasa. Y cuando este tejido adiposo empieza a llenarse y empezamos a ganar de peso, el tejido adiposo nos va a dar dos problemas. Uno es la toxicidad del adipocito y el otro es el exceso de grasa. Entonces, uno es de la toxicidad por el exceso de grasa y el otro es del exceso de grasa por peso, por masa. La toxicidad de la grasa nos va a dar insulina resistencia, diabetes, enfermedades coronarias, inflamación, muchos tipos de cáncer y podemos seguir con esto. Mientras que el exceso del tejido adiposo, ese exceso de peso que tenemos, nos va a dar cosas como dolores de las rodillas o artrosis, problemas de apnea de sueño, depresión, ácido reflujo y otras enfermedades de esa característica. Entonces nosotros decidimos, ya que la mayoría de los estudios se habían enfocado en insulinoresistencia, nosotros decidimos enfocarnos que los fenotipos de la obesidad deberían ser más los del balance energético, más no los del problema del tejido adiposo y la insulinoresistencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchos buenos tratamientos para insulinoresistencia, pero cuando queremos bajar de peso, no todos los tratamientos para insulinoresistencia nos ayudan a bajar de peso. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a fenotipar nuestros pacientes midiendo todas estas variables con pruebas que han sido previamente validadas. Entonces, medimos la comida homostática de hambre, saciedad y sensación de llenura. Medimos el hedonic eating con cuestionarios que miden la ingesta emocional y medimos el gasto calórico de los tres componentes principales que les mencioné. Entonces, cuando un paciente viene a la clínica Mayo, ya sea investigación o hacerse ver como paciente para bajar de peso, los pacientes vienen después de hacer una ayuna de por lo menos 8 horas. Medimos su composición del cuerpo, de tejido graso, tejido no graso y masa muscular usando un DEXA. Medimos su gasto calórico usando calorimetría indirecta. Luego les damos una comida, un desayuno estándar que tiene un componente radioactivo y con eso medimos el vaciamiento gástrico y al mismo tiempo estamos midiendo la sensación de llenura, de apetito, de satisfacción y deseo de comer con los Visual Analog Scales, que son unas escalas que te dice cuánto sensación de llenura de 0 a 100. Esto lo hacemos por 4 horas de diferentes puntos y a las 4 horas les damos una comida para que coman la cantidad de calorías que los pacientes desean. Y por último, cogemos en el Aldibrun Meal, comen la cantidad de comida que los pacientes quieran y les seguimos por 2 horas más. Luego de que hemos completado todo esto,
los pacientes están haciendo cuestionarios, estamos haciendo un examen físico y estamos sacando toda la data del sistema electrónico, médico electrónico, para entender más de los pacientes que vienen a vernos. Entonces, el primer estudio que demostramos fue que usando inteligencia artificial, y cuando habíamos medido a 509 pacientes de los fenotipos, veíamos que había mucha heterogeneidad en los pacientes con obesidad. Y usando inteligencia artificial, nos guiamos para crear una clasificación de obesidad que sea totalmente no supervisada, o sea, que sea al libre albedrío de la clasificación producida por este Machine Learning Tools. Y al hacer esto, creamos o descubrimos que la obesidad se puede ser clasificada en 4 grupos que se explican muy claramente desde un punto de vista patofisiológico. El primer grupo, en inglés lo llamamos el hungry brain, la traducción yo creo que sería cerebro hambriento. Es básicamente pacientes que tienen la sensación de llenura, para sentirse llenos cuando están comiendo anormal. ¿Qué significa esto? Que vienen pacientes a comer y siguen comiendo y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y no se sienten llenos. Y esto pasa porque el estómago tiene que mandar una señal al cerebro y el cerebro tiene que decir, ya me llené, voy a parar, ya no voy a comer más. Desgraciadamente en estos pacientes ellos pueden consumir más calorías hasta sentirse llenos. Esto es diferente del otro grupo de obesidad, que tienen pacientes que tienen un intestino hambriento, lo llamamos en inglés el hungry gut. Estos pacientes vienen a nuestros estudios, comen una cantidad normal de calorías comparado con gente de peso normal, pero a la hora o a las 2 horas se sienten con hambre nuevamente, están listos para comer. Y lo que pasa aquí es que el intestino tiene que mandar señales a nuestro cerebro y decirle a nuestro cerebro, mira, no comas todavía, necesito digerir lo que acabo de comer, necesito tiempo, espérate un momento para hasta que yo pueda digerir esto. Estas señales están anormales y por eso al nuestro intestino no mandar la señal al cerebro, estamos listos para comer en periodos cortos o entre comidas. Tercer grupo es el hambre emocional. Mucha gente asocia la obesidad con un problema emocional. No todos lo tienen, pero este grupo sí lo tiene. Estos pacientes, en lo que llamamos en inglés del emotional hunger, vienen a comer, buscan la comida cuando se sienten bien o cuando se sienten mal. Entonces a mí me gusta contar este chiste en el cual digo que tenía un paciente que venía a mi clínica y me decía, es que doctor, cuando yo me siento bien, tengo que ir y coger un Dunkin' Donuts. Cuando yo tengo un mal día y me siento mal, tengo que ir y coger un Dunkin' Donuts. Entonces está buscando ese deseo de calorías porque se siente bien o mal. Es un mecanismo de recompensa que nuestro cerebro necesita. Y el último grupo es el grupo que más frecuentemente me dicen los pacientes que vienen a la clínica. Me dicen, doc, tengo un problema con mi metabolismo. Y en efecto, este grupo sí tiene un efecto con el metabolismo. No queman suficientes calorías, entonces por lo tanto están ganando peso. Le llamamos el slow burn o la quemadura de calorías lenta. Ahora, esto fue descubierto por un machine learning, por una inteligencia artificial. Pero lo que decidimos hacer es decir, bueno, si es que la máquina en este black box nos está diciendo que estos son los 4 grupos de obesidad, ¿qué pasa si nosotros los medimos? Entonces los empezamos a medir de una forma sistemática y a ver los resultados. Entonces aquí están las variables que les mencioné antes que medimos. Y lo primero que nos dimos cuenta que es extremadamente importante si queremos poder cuantificar estas variables es que existe una diferencia muy importante entre hombres y mujeres. Entonces, el género empieza a ser una variable muy importante biológica en el tema de hablar de fenotipos de obesidad. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que no podemos hablar de todos en conjunto, sino que tenemos que hablar de hombres y mujeres. Empezamos a separarlo de esto. Y lo segundo que hicimos fue decir, bueno, es cierto que usando inteligencia artificial podemos llegar a estos 4 fenotipos, pero tenemos que ser capaces de poder poner números, así como hemos puesto números en muchas otras cosas de la medicina. Y sabemos, por ejemplo, que la creatinina en la clínica Mayo, el valor normal es 0.9. Pero si es mayor a 0.9, estamos pensando que ese paciente tiene un problema de riñones. Entonces, al hacer lo mismo, decimos, bueno, hay que crear un valor. ¿Qué es normal y qué es normal? Decidimos escoger que el valor anormal es el 75 percentil, en este caso estoy enseñando el interquartile range,
de los pacientes, el 75 percentil tanto para hombres como para mujeres, para estas variables que ya las había mencionado antes. Pacientes en el buffet meal, que vamos a medir la sensación de saciedad. Para mujeres, 894 calorías. Para hombres es 1376. Luego, en nivel de la sensación de llenura, hablamos que el vaciamiento gástrico es 101 minutos para mujeres y 86 para hombres. Mientras más rápido vacías del estómago, menos tiempo es. Para la sensación de comida emocional, es 7 tanto para hombres como para mujeres. Entonces no nos metemos en ningún problema de género. Todos tenemos los mismos problemas emocionales. Y por último, para predecir el gasto energético, es 96% para mujeres y 94% para hombres. Usando estas variables, decidimos estudiar 450 nuevos pacientes para entender cuál es la prevalencia de los grupos de obesidad en una población nueva de pacientes en Minnesota. Entonces usamos el 75 percentil, 450 pacientes. Estos tenían una edad de promedio de 39, un índice de masa corporal de 37, 72% de mujeres, 93% son americanos blancos. La mayoría tienen la circunferencia abdominal anormal, igual que el nivel de azúcar en ayunas anormal. Entonces aquí está la prevalencia de la obesidad. Lo primero que podemos ver es que 15% de los pacientes no tienen ningún fenotipo. En este dispositivo de este Venn diagram, 27% de los pacientes tienen más de un fenotipo, tienen 2 o más fenotipos. Por ejemplo, 5% de los pacientes van a tener un metabolismo anormal o lento y un cerebro hambriento. Y de ahí podemos ver que hay solo pacientes que tienen cerebro hambriento, el intestino hambriento, comida emocional o metabolismo lento. Por ejemplo, si vemos solo el cerebro hambriento, 32% de los pacientes con obesidad van a tener este fenotipo. Entonces es importante estar viendo que a pesar de que estamos intentando romper la complejidad de la obesidad, los pacientes igual tienen más de un fenotipo, o hay pacientes que no tienen ninguno de estos fenotipos. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer más estudios. Pero cuando analizamos esto con un poquito más de detalle y vemos estos fenotipos de obesidad, analizamos pacientes con el cerebro hambriento, podemos ver que estos pacientes consumen, tanto mujeres como hombres, consumen muchísimas más calorías, estadísticamente significativo, que los pacientes que no tienen el fenotipo. Al mismo tiempo es lo mismo con la comida emocional, el intestino hambriento o el metabolismo lento. Cada grupo de obesidad tiene sus características únicas, en las cuales empezamos a hablar que ese grupo tiene eso anormal, pero tal vez el resto de pacientes no lo tienen. Entonces no podemos empezar a decir de ahora adelante que todos los pacientes con obesidad comen más, o que todos los pacientes con obesidad tienen problemas de llenura, o que todos los pacientes con obesidad tienen un problema de metabolismo. No, hay que decir, este grupo tiene este problema, este grupo tiene un problema de metabolismo, este grupo tiene una sensación de llenura. Y así podemos aplicar y empezar a aplicar una medicina personalizada e individualizada. Y esto es muy importante porque cuando ustedes me dicen, bueno, ¿qué importa saber el fenotipo de una paciente o de un paciente si es que no hay nada que pueda hacerlo? Entonces, en los últimos 10 años hemos hecho muchos estudios para poder entender qué se podemos hacer para que cada fenotipo tenga un tratamiento específico y de esta forma mejorar su respuesta a los tratamientos. No voy a cubrir todos los estudios que hemos publicado porque muchos han sido, ya están publicados y son libres para leerlos. Pero estos estudios han sido, la mayoría en un solo centro, ya sea en Mayo Clínico o en otros centros de nuestros colaboradores. Han sido randomizados, double blinded o doble ciegos, con muchos de ellos con placebo o con algún otro control. Y los llamo pilotos porque son relativamente de grupos pequeños, ¿no? O sea, son de 20 a 40 pacientes por cada estudio. El primero que hicimos fue con esta medicina fentermina topiramato extended release, publicado en Gastroenterología en el 2015. Luego con hexanetida en el 2015 igual, liraglutide, leorbea, balón intragástrico. Luego estudiando la endoscopía, la manga endoscópica, el endoscopic sleeve gastroplasty, usando un dispositivo que se llama el Aspire Assist para bajar de peso, o el balón intragástrico SPATS. Todos estudios han sido publicados y lo que hicimos con toda esta información
fue usar esta información para crear una hipótesis de cómo creemos que se debe manejar la obesidad según nuestros estudios. Entonces, como pueden ver en este algoritmo, tenemos 4 fenotipos de obesidad y de ahí tenemos las 4 características principales del manejo de la obesidad: dieta y ejercicio o lifestyle, medicaciones, dispositivos endoscópicos y cirugía. Entonces, para pacientes con el hungry brain, el cerebro hambriento, tenemos una dieta específica que la estamos estudiando. La medicina que ya la hemos estudiado es phentermine topiramate. Los dispositivos que ya los hemos estudiado es el vagal B-block o el endoscopic sleeve. Y creemos que la mejor cirugía es la manga laparoscópica. Para el cerebro hambriento tenemos una dieta que estamos estudiando que es para el intestino hambriento. Las medicinas son mejores, son los GLP-1, que es el liraglutide, y ahora aprobado el semaglutide. Los dispositivos son los balones intragástricos o los geles intragástricos. Y la mejor cirugía que creemos que va a funcionar es el bypass gástrico. Para pacientes que tienen problemas emocionales de comida, estamos desarrollando una terapia cognitiva única para estos pacientes, una dieta específica para estos pacientes, y la mejor medicina es el bupropion naltrexone. No creo que haya un dispositivo ni una cirugía para estos pacientes, ya que el problema no se va a curar con una cirugía, al menos no una cirugía gastrointestinal. Y por último, para pacientes con un problema de metabolismo lento, estamos desarrollando un plan de ejercicio intenso con una dieta específica y creemos que la medicina que podría ayudarnos es fentermina a una dosis muy baja para estimular el metabolismo más que para suprimir el apetito. Y al mismo tiempo no hay un dispositivo o no hay una cirugía que pueda ayudarnos en estos pacientes. Usando estas características, decidimos aplicar este concepto en pacientes en la clínica. Entonces dijimos, bueno, si esto funciona a nivel de investigación, podríamos usar esto en la clínica. Y aplicamos esta terapia guiada por fenotipos en 84 pacientes y los comparamos con 228 pacientes que vinieron a la misma clínica, pero que no fueron fenotipados. Los dos grupos recibieron medicinas aprobadas para la FDA. Los dos grupos fueron vistos por médicos especialistas en obesidad y por nutricionistas, por psicólogos y por terapistas físicos. Entonces, lo que encontramos al un año después de tratamiento guiado por fenotipos comparado con los no fenotipos es que el 94% de pacientes van a bajar más de 5% comparado con 73% de los pacientes no fenotipados que igual recibieron medicinas. 79% de los pacientes fenotipados bajaron más de 10% comparado con 35%. 42% de los pacientes bajaron más de 15% comparado con 18%. Y 37% de los pacientes bajaron más de 20% comparado con 1% en los pacientes no fenotipados. De nuevo, todos recibieron medicinas. Entonces aquí estamos hablando que cuando alcanzamos 42% de pacientes llegando a 15%, estamos hablando que al año logramos llegar a rangos de bajar de peso similares a los de cirugía bariátrica. Y cuando vemos a todos los pacientes, los no fenotipados bajan 9% de peso, mientras que los fenotipados bajaron 16% de peso usando las mismas medicinas en la misma clínica. Obviamente existe un componente de un bias, porque los pacientes que fueron fenotipados y su tratamiento fue guiado por su fenotipo. Esto debe ser validado en un estudio randomizado, doble ciego, pero estamos muy emocionados de cómo podemos cambiar la práctica del uso de medicinas para bajar de peso usando una medicina personalizada guiada por fenotipos. Y en un estudio similar realizado con balones intragástricos por nuestro colaborador, el doctor Gontras López Nava, en Madrid, España, él demostró que al usar la prueba del vaciamiento gástrico y definir quién tiene un intestino hambriento, él puede definir que ellos que tienen intestino hambriento van a bajar 17% de peso en 6 meses, comparado con 9% con los pacientes que no tengan. Y va a aumentar el porcentaje de pacientes que responden del 20% al 79% de pacientes que van a bajar más del 10% en 6 meses. Entonces, no solo nosotros en la Clínica Mayo hemos logrado mejorar la respuesta de nuestros pacientes, pero colaboradores nuestros, como el doctor López Nava, están haciendo lo mismo para mejorar la respuesta de sus pacientes de una forma individualizada. Mientras que esto es muy interesante y se puede entender que la medicina individualizada o de precisión, usando fenotipos,
nos podría dar un fenotipo único, que por motivos de hoy de tiempo no voy a entrar a los detalles de la patofisiología de cada uno de estos fenotipos, que al mismo tiempo nos pueden servir para guiar medicinas. Sabemos que existe una limitación muy grande. No todos podemos hacer o medir los fenotipos como los medimos nosotros. Medir los fenotipos toma más de 10 horas y tiene que ser centros usualmente académicos que son capaces de tener todos los recursos que son necesarios para medir los fenotipos. Por lo tanto, hace unos años vimos que era una necesidad muy importante llegar a decir, debemos encontrar una forma más simple de identificar estos fenotipos. Si los fenotipos nos pueden ayudar a tener mejor respuesta a los tratamientos para bajar de peso, a poder cambiar la conversación con nuestros pacientes para hablar de un problema de fenotipos, para que estén decididos y entiendan el motivo por cual queremos usar una medicina, o por qué hay que usar esa dieta específica y no la otra. ¿Por qué tal vez no han sido exitosos en el pasado y ahora van a ser exitosos con nuestros tratamientos? Es esencial que logremos desarrollar una prueba más simple para encontrar estos fenotipos. Y por lo tanto nos embarcamos en un proceso usando distintas técnicas para poder examen de sangre. Estos fenotipos que queremos medir en una prueba de sangre se los hace en una muestra de sangre en ayunas, similar a cómo se hace cuando medimos una glucosa en ayunas o un perfil lipídico de colesterol en ayunas o cualquier otro examen que se mide en ayunas. La diferencia de ahora es que hemos medido en nuestros pacientes el perfil genético, el perfil metabolómico y el perfil hormonal de nuestros pacientes. Y al unir a eso a las características únicas de cada paciente, como su peso, su índice de masa corporal, su composición de grasa, su altura, su presión y otros factores demográficos, al mismo tiempo que hemos revisado su sistema electrónico para ver qué medicina estaban tomando, qué características tienen, qué otras enfermedades tienen estos pacientes. Al combinar todo esto, una vez más usando inteligencia artificial, hemos logrado generar un algoritmo que nos dice en una prueba de sangre cómo con estas variables logramos medir cada uno de estos fenotipos de una forma simple para el paciente, muy compleja para el laboratorio, pero muy simple para el paciente, para decirle con una precisión cerca de 0.86 qué fenotipo tiene el paciente en una prueba de sangre, para que los pacientes no tengan que pasar por 10 horas de pruebas en un sitio como la Clínica Mayo. Entonces esperamos que en el futuro, cuando un médico primario que está intentando tratar la obesidad, la diabetes, la hipertensión, y va a ordenar una hemoglobina glucosilada, va a ordenar un perfil lipídico, en el futuro pueda ordenar también un panel multiómico que incluye genética, hormonas y el metabolismo, para de esa forma entender cuál es el fenotipo del paciente, ya sea un cerebro hambriento, un intestino hambriento, un sistema emocional o de metabolismo, para de esa forma poder guiar el tratamiento a los pacientes y poder manejar la obesidad de una forma personalizada y específica para cada uno de los individuos. Esta data que estoy mencionando ahora es ahora parte de una empresa que se llama Phenomic Sciences, y Mayo Clinic tiene un conflicto de interés en esta empresa, ya que es parte fundadora de esta empresa, al igual que nosotros. Entonces, en resumen, lo que quiero terminar al decir es que en el futuro esperamos que la obesidad sea tratada por una medicina de precisión o personalizada, en donde la heterogeneidad de la obesidad se puede reducir con fenotipos relacionados con la obesidad. Hemos enseñado datos y hemos publicado que el tratamiento dirigido por fenotipos duplica la pérdida de peso en un año, tanto a nivel de medicinas como de dispositivos médicos. Y estamos trabajando en entender si los fenotipos también van a mejorar la respuesta a una dieta personalizada, igual que a una cirugía personalizada. Y esperamos que en un futuro los fenotipos se puedan medir con un examen de sangre que sea tan simple como medir el perfil lipídico. Y en un futuro podamos escoger las medicinas, el tratamiento, la intervención adecuada para los pacientes con obesidad de una forma guiada por fenotipos
en las cuales les damos la medicina adecuada para el paciente adecuado. Para finalizar, quiero agradecer a todo el equipo que trabaja detrás de estos datos que les acabo de enseñar. Hay varios miembros de mi laboratorio que trabajan en esto. Mis mentores y colaboradores, el doctor Nicolás Larusso y el doctor Michael Camilleri, que vemos aquí en la foto. Todas nuestras fuentes de financiamiento, especialmente el Instituto Nacional de Salud, todos nuestros colaboradores, tanto a nivel internos de la Clínica Mayo, igual que externos, que han comportado y apoyado mucho este estudio, y al mismo tiempo la industria, que es muy importante tener su apoyo para lograr avanzar en el nivel de la medicina personalizada y lograr mejorar el tratamiento de la obesidad y prevenir que más pacientes tengan obesidad y empezar a controlar esa epidemia que tenemos de obesidad a nivel del mundo. Con eso quiero terminar y agradecerles a todos por su atención. Espero que tengan muchas preguntas. Les pongo mis contactos, tanto mi Twitter, @dr_AAC o a acosta.andres@mayo.edu. Será un gusto escuchar sus preguntas, sus comentarios. Si hay algo que les gustó, por favor déjenmelo saber. Y si hay algo que no les gustó, que no están de acuerdo, también déjenmelo saber, ya que es la única forma de avanzar el campo de la obesidad y de la medicina personalizada. Les agradezco mucho por su atención y una vez más, gracias a los organizadores por la invitación para participar en este seminario. Primero que nada, muchas gracias, doctora Acosta, por tan maravillosa y didáctica presentación. Le agradecemos compartir todo este conocimiento con la audiencia. Ahora iniciaremos con las preguntas y respuestas. Primero le queremos preguntar si usted ha encontrado el Deep Phenotype de obesidad en poblaciones de América Latina. Hola, gracias por la pregunta y de nuevo un gusto estar acá con todos ustedes. Sí, estamos empezando a estudiar latinoamericanos, así como yo. Intentamos estudiar lo que más podemos las distintas poblaciones. Y por ahora podría decir que latinoamericanos tenemos los mismos fenotipos. Con eso cabe recalcar que los estudios son a escala menor de lo que hemos hecho en blancos americanos, entonces más estudios son necesarios. Les invito a todos mis colegas que estén viendo esto, que estén haciendo estudios de obesidad, si quieren colaborar en eso, siempre hay mucha oportunidad para hacer esto. Doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, en cuanto al 15% de pacientes con fenotipo de obesidad desconocido, ¿existe algún abordaje recomendado? Y si todos los fenotipos de obesidad que usted nos presentó tienen el mismo riesgo cardiovascular. Wow, dos preguntas estupendas. Lo que hago cuando tengo pacientes que no encuentro el fenotipo es que les invito a mis pacientes a que hagan una dieta baja en calorías. Y al hacer la dieta baja en calorías, usualmente logramos introducir mecanismos de adaptación que son únicos en cada individuo y se los puede volver a medir. Entonces, usualmente lo que hago es, si no encuentro un fenotipo en la primera estudio, les pongo a un paciente una dieta baja en calorías por un par de semanas y mido el fenotipo de nuevo. Te podría decir que tengo un éxito de más del 90% cuando hacemos algo así. Al mismo tiempo, hay veces que cuando hacemos esto en fenotipos, podemos encontrar que un paciente tal vez no completó las respuestas adecuadas. Luego te dice, mira, cuando me hiciste esa pregunta, tal vez no respondí lo que quería. O me diste la comida y tal vez debiera escogido la opción A en vez de la B y por eso no comí tanto. Entonces es importante siempre conversar con nuestros pacientes y ahí es donde está el arte de la medicina, no solo a nivel de la obesidad, pero de todas las enfermedades crónicas. La segunda pregunta o la parte de la pregunta sobre las enfermedades cardiovasculares. En un estudio inicial que hemos hecho en los primeros 1000 pacientes, acabamos de ver que el riesgo cardiovascular es similar en todos los fenotipos, pero sigue siendo una población muy pequeña para empezar a estudiar riesgo cardiovascular.
Por otro lado, cuando vemos quién gana más de peso, en un estudio que hicimos el año pasado y fue publicado en la revista International Journal of Obesity, vimos que jóvenes menores de 35 años que tienen obesidad y un intestino hambriento son los que más van a ganar de peso en la siguiente década comparado con los otros fenotipos. Entonces nos empieza a decir que el comportamiento y cómo va la proyección durante el tiempo de cada fenotipo puede ser distinta y hay que estudiarlo. Doctor, muchísimas gracias. Continuando con el riesgo cardiovascular, igualmente le queremos preguntar si los pacientes con obesidad sin riesgo cardiovascular pueden migrar a tener riesgo cardiovascular y en caso de que exista migración, ¿se pueden reconocer biomarcadores o datos en la historia clínica del paciente que puedan identificar los individuos que migrarán? Otra excelente pregunta, doctora Linares. Creo que es muy importante entender que los pacientes con obesidad, hay pacientes que cuando vienen a vernos ya tienen riesgo cardiovascular, ya tienen diabetes, ya tienen presión alta, ya tienen un perfil lipídico anormal, o si medimos insulinoresistencia ya la tienen. Pero nuevos estudios viniendo especialmente de Dinamarca y de Suecia, nos dicen que si seguimos a pacientes que no tienen ningún riesgo cardiovascular por una década, la mayoría de los pacientes con obesidad van a desarrollar riesgo cardiovascular. Entonces, si el paciente está en mi clínica, no esperemos que el paciente tenga una glucosa en ayuno antes de decirle algo. Intentemos educar a nuestro paciente, decirle, mira, es importante bajar de peso ahora para prevenir que se desarrolle ese riesgo, especialmente en nuestros pacientes jóvenes, y estoy hablando de adultos, pero igual pacientes que son menores de 35 años y en niños, ¿no? Que tienen toda una vida por delante para cargar la obesidad. Es importante intentar cambiarla. Claro, doctora Costa, muchísimas gracias por su respuesta. Por último, queremos preguntarle cuáles son los retos para la medicina personalizada en obesidad en México y Estados Unidos para lograr estandarizar algo que es tan individual. Es una excelente pregunta. Hay muchísimos retos. Creo que tu primera pregunta sobre si es que la medicina individualizada va a funcionar para todas las razas es muy importante. La mayoría de los estudios se los hace en blancos, entonces es importante que los estudios se los repita en otras razas, otros grupos étnicos y grupos culturales, ¿no? Cada uno tiene sus propias culturas, porque ahí es donde entra una parte individualizada muy importante. Al mismo tiempo, cuando hablamos de intentar introducir la parte de la genética para medicina individualizada, la parte del perfil metabólico, la parte del perfil hormonal, sabemos que hay diferencias importantes ahí. Y por último, yo creo que el mayor reto cuando hablamos de medicina personalizada, de precisión en obesidad, es que existe demasiado ruido de cosas que dicen que funcionan, pero no han sido estudiadas de una forma adecuada. Entonces es muy común perderse con un nuevo producto, una nueva empresa, una nueva dieta, un nuevo algo que alguien viene y nos recomienda diciendo, esta es la nueva dieta, este es el nuevo tratamiento personalizado, o yo en tal lado te doy un tratamiento personalizado, una vitamina personalizada, un suplemento personalizado. Desgraciadamente, yo creo que las entidades de regulación, al haber aceptado la obesidad como una enfermedad en el año 2012, tienen que empezar a ejercer su rol regulatorio y dejar o parar que haya cosas que no tengan la evidencia científica para ser ofrecidas a la gente. Porque existe mucha confusión cuando la gente quiere bajar de peso y en vez de ir al médico, a usted o a mí, a que nos pregunten qué debemos hacer para bajar de peso, prefieren comprar un producto online o probar algo que tal vez no ha sido certificado, que no tiene la evidencia científica para hacerlo. Y al hacerlo ponen dos cosas en un riesgo muy alto. Primero, su motivación como pacientes, en las cuales van a intentar algo que no hay evidencia científica y van a fracasar. Segundo, ponen su salud en riesgo, porque hay muchas cosas que se le está vendiendo en nuestros países, tanto en los Estados Unidos como en México y en otros lados. Por ejemplo, yo soy de Ecuador y sé muchas cosas que están pasando en Ecuador, que no son seguras y pueden poner a pacientes en riesgo. Entonces les dan estimulantes, les dan hormonas tiroideas a altas concentraciones y ponen la salud del individuo en riesgo.
Y esto no solo es hablando de medicinas, también a nivel de procedimientos endoscópicos y quirúrgicos. La medicina de obesidad debe ser controlada, debe ser guiada por un médico, y cuando hablemos de la medicina de precisión en obesidad, debe ser igual como la mayor evidencia que existe a nivel científico. Muchísimas gracias, doctora Costa, por su respuesta. Y nuevamente queremos agradecerle mucho la maravillosa presentación y todas las respuestas que nos proporcionó. Muchas gracias. Si quiere agregar algún comentario, lo agradeceremos mucho igualmente. No, muchas gracias, doctora Linares, a Fonsalud, un gusto por la invitación y un gusto poder participar con todos ustedes. Pues nuestro doctor Acosta, con esto concluimos su conferencia. Muchas gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo a nuestro patrocinador Novartis. Continuamos con el programa.